Soy Javier Almendros y este es el podcast número 317 para contaros la sexta victoria consecutiva, séptima de esta temporada. Victoria sufrida, victoria incluso inmerecida, con mucho que contar entre la primera y la segunda parte, con dos partidos muy diferentes, pero victoria al fin y al cabo. 24-23 con unos Atlanta Falcons que, siendo inferiores, encontraron la manera, y nosotros también colaboramos en cierta manera para estar peleando hasta el final, hasta la última de las jugadas, hasta el final del partido, ¿no? Como os he dicho, 23-24. He estado dándole vueltas y se puede plantear este podcast de muy diversas maneras, ¿no? Diferenciando la primera mitad de la segunda, hablando del fútbol situacional, de los errores. Había muchas maneras, pero voy a intentar continuar un poco con la misma organización, ¿no?, que hemos hecho, dando un poco un repaso a cómo fue un poquito el partido para luego entrar en los detalles, ¿no? Primera mitad con hasta el último prácticamente de los segundos, hasta el final del segundo cuarto, un dominio completo de New England, en el que en todos los drives había conseguido touchdown, excepto en un punt, en el segundo de los drives. Había dominado completamente a Atlanta, que había ido cometiendo -1 de los drives, prácticamente 3 y fuera en cada una de sus jugadas, con un dominio, yo creo, claro, aunque no tan sostenido o tan explosivo, digamos, o tan continuo. O sea, le faltaba ritmo, siempre había algún tipo de problema, y aún así acababan convirtiendo, se llegaba a esos terceros downs, se acababa convirtiendo. Hubo mucho también del juego profundo, sobre todo con Demario Douglas en esa primera mitad, que hizo que el ataque fuera funcionando, y la defensa, aunque permitía yardas, consiguió en todo momento, quitando un drive básicamente, en el que hay dos veces que nos superan, sobre todo con Drake London, que yo creo que fue el factor determinante en el partido, aunque Kyle Pitts tuvo aquí una de las jugadas grandes del partido, pero solamente en ese drive acabó anotando Atlanta, dándoles nosotros, yo creo que para mí, un repaso completo en todas las facetas, quitando equipos especiales, ¿vale?, en defensa y en ataque. Creo que les dimos y les superamos clarísimamente. Es verdad que el ataque no fue tan sostenido, tan rítmico como en otros partidos. Ya lo vimos contra Cleveland, cuando cuando sufrimos esta presión. Luego también la lesión de Kayshon Boutte, yo creo que también nos afectó. El juego de la primera parte, ofensivamente hablando, se sostenía muchísimo en el juego de carrera. Si el juego de carrera no tenía yardas negativas, que hubo alguna jugada, el drive era mucho más sencillo. Hubo mucha más apertura en el juego profundo de Demario Douglas, Kayshon Boutte por fuera, alguna jugada también con Austin Hooper. Todo esto fue condicionando un poco la primera mitad. 21 puntos, más o menos, ya os digo, con dificultades. Tuvimos que sacar a Tonga como fullback, jugó como sexto hombre, o sea, lo sacaron como una especie de, no lo sé, como de jumbo, de formación jumbo, perdona, que no encontraba la palabra, y luego acabó jugando como fullback, ¿no? Parece ser que tenía tape, no sé si de college o de high school, como fullback, y lo hizo bastante bien, abriendo el hueco para Jennings que consiguiera convertir ese 3rd y 1. Y muy bien todo el juego de ataque, ya os digo, a pesar de las dificultades y a pesar de que no era un partido tremendamente rítmico ofensivamente hablando. Defensivamente hablando, New England limitó muchísimo el juego de carrera, ya no solo el de Villan Robinson, sino en general. Les dejó en 70 yardas en todo el partido, 50 y tantas para Villan Robinson, y lo único que tuvieron, ya os digo, fueron balonazos en esa primera mitad a Kyle Pitts, para luego convertir, eso sí, muy bien en todas las veces que se acercaron a la Enson. Y con 7-21
teníamos el balón para cerrar la primera mitad, teníamos 3 tiempos muertos, teníamos además toda la capacidad de al menos llegar, porque estábamos ya en yarda 50, de llegar al menos a conseguir un field goal. Empezábamos con posesión en la segunda mitad y a partir de ahí, a partir de llegar a esa mitad, una jugada que ahora os explicaré, creo que el equipo no sé qué pasó, pero a partir de ahí el equipo ya no fue el mismo, sobre todo ofensivamente hablando. Con un 21-7 y faltando 2 minutos y estando con balón y en la mitad de campo, lo normal es haber acabado 24-7 y prácticamente con el partido terminado en esa segunda mitad. La realidad fue la contraria, ¿no? Una jugada en la que hay un giro de Jalon Walker que acaba entrando entre Bradbury y Onwenu. Entra libre completamente, no protege bien Drake May el balón, que se encuentra prácticamente con Jalon Walker al acabar el dropback prácticamente de cara. En vez de proteger el balón con las 2 manos, intenta zafarse, pierde el balón, que es retornado hasta la yarda 10 prácticamente, que acaba siendo un touchdown muy similar. Los 3 touchdowns de Atlanta son muy similares en jugadas 1 contra 1 de Drake London, que fue nuestro principal castigo. Luego, si queréis, hablamos de ese detalle. Y a partir de ahí, todo mucho más raro, ¿no? Yo esperaba un cambio en la segunda mitad y el cambio fue incluso a peor, ¿no? Ese primer drive que te esperas que vaya a ser el que cierre el partido, ¿no? Igual que fue contra Cleveland, que salgan muy bien preparados, etcétera. No fue del todo mal, cambiaron un poco el juego de carrera, más zonal exterior que por el centro. Fueron moviendo más o menos bien la pelota hasta de nuevo encontrarse con la presión y encontrarse con los errores. Un sack de 9 yardas a May ya prácticamente en zona de gol. Y que al final es el que marca también un poco el error, ¿no? Y esos son los últimos 3 puntos ya que marcamos en todo el partido, quedando la mitad del tercer cuarto y el último cuarto. Es verdad que New England este tercer drive lo hizo muy sostenido, jugadas de 4, 5, 6 yardas, todo muy poco a poco, muy bien cocinado, muy bien preparado otra vez, no tan espectacular, no con tantas jugadas de engaño, pero sí que tremendamente fácil parecía, aunque dentro de lo que cabe hubo que convertir terceros downs, etcétera, pero parecía que el equipo volvía a coger ese ritmo y parecía que iba a cerrar el partido si no hubiera sido por esos 7 puntos que cedemos al final de la primera mitad. Es ese sack de nuevo el que nos destroza, yo creo, y que nos mete al final en field goal con un 24-14 que parecía, en cierta manera parecía definitivo, porque ya os digo, solo habían sido capaces de meter un drive en toda la primera mitad. New England acaba controlando casi prácticamente 3 y fuera en el siguiente drive, solo consiguen un primer down. New England vuelve a empezar y a tener el balón y comete de nuevo una interceptación, una jugada rara en la que luego sí también podemos hablar. Y a partir de ahí el equipo, sobre todo ofensivamente, no consiguió en ningún momento volver a tener ritmo con drives incluso de 10 jugadas, 30 yardas, luego en la siguiente no consiguiendo gran cosa y prácticamente ya viviendo desde el punto de vista defensivo. A partir de esa interceptación el equipo no fue el mismo. Y finalmente el partido no se pierde por 2 o 3 detalles, ¿no? que son básicamente la famosa jugada que nos mete otra vez en el pasado. Luego también yo creo que tenía un punto aparte, que es un mal snap o un error, o como dicen en Atlanta, porque les hemos hecho trampas, que les engañamos con el snap en el que entra libre Milton Williams y Barmore por el centro, y en el que Penix
necesita zafarse del balón en un segundo down, segunda y 10, si no recuerdo mal. Intentional grounding, 10 yardas para atrás, tercera y 20, muy bien luego defendido por parte de New England en un incompleto, que podía haber sido interceptación, pero bueno, que finalmente, ya os digo, esa es la jugada clave. Eso es quedando 2 minutos más o menos cuando nos devuelven el balón. Era la jugada clave porque podían haberse puesto por delante ya, al menos con un field goal. Esa jugada, ese tercera y 20, los mete muy atrás, ya por delante. Yo creo que es en campo propio, ya los retrasa y los hace tener que hacer un punt, básicamente, y confiar otra vez en su defensa para recuperar el balón, devolviéndonos el balón ya sin tiempos, no, con 3 tiempos muertos todavía y 2 minutos y pico por jugar. Ese es el detalle, más que Parker Romo, recordar la batalla de este verano. Parker Romo Borregales, finalmente nos quedamos con Borregales. Parker Romo falla su segundo extra point de la temporada y en lo que podría haber sido el empate a 24, con lo cual nos habría tenido que forzar a hacer algo más al finalizar el partido. Sin embargo, nos deja en un 24-23. La finalización del partido creo que también es clave. Vamos un poquito a los detalles, ¿no? A las jugadas, como os he dicho, un poquito más clave, sobre todo por esta famosa que se está convirtiendo en el clap gate, que es la palmada, ¿no? Clap es palmada, y que empieza a ser ya metiéndonos otra vez en la famosa leyenda negra, ¿no? Cuando Belichick estaba en el equipo. La jugada, como os he dicho, es un segunda y 10 en el que parece que hay un snap que no estaba esperado, no se lo espera Penix. Parte de la línea está quieta, no considera que tenía que haber saltado, con lo cual New England acaba entrando libre y, como os he dicho, ¿no? Forzando a Penix a lanzar un incompleto que acaba confirmándose como intentional grounding. Lo que está diciendo el Raheem Morris, el entrenador de Atlanta, es que alguien, parece ser que Jalen Hawkins, dio una palmada como señal por parte de Penix de que se hiciera el snap. Evidentemente nadie ha podido confirmar eso. Bravel incluso hace un juego de palabras, con lo cual da a entender que puede haber algo, pero nadie, digamos, puede confirmar ni despejar realmente esa duda. Algo pasa raro, hay un mal snap en esa jugada, y ya os digo, ¿no? Es una queja clara que está puesta ahí encima de la mesa por parte de Atlanta, que evidentemente probablemente les pone, ya os digo, ¿no? En una situación en la que finalmente pierden el partido, porque estaban por detrás y podían haberse puesto por delante y haber consumido todo el reloj. Evidentemente lo que vamos a ver en el futuro próximo va a ser alguna historia más. No sé cuánta marejadilla llevará esta historia, porque es difícil de demostrar en medio de un campo con ruido, además, que probablemente habría siendo un segundo down, segundo y 10, una jugada de pase, probablemente habría ruido para evitar o para imposibilitar un poco la comunicación. De ahí la importancia un poco de cómo fuera el conteo, si fuera hard count, si realmente estaban esperando algún tipo de señal de Penix. No lo sé, evidentemente no está del todo claro y probablemente nunca lo sabremos. Y la jugada probablemente está bien ejecutada, si se ha hecho así por parte de New England, y si no, pues han estado atentos, ¿no? Yo creo que aquí hay que poner en valor, y os hablaba al principio, ¿no? Si explicar este partido desde el fútbol situacional, si hubiera esto sucedido en años anteriores, por ejemplo el de mayo, probablemente New England ni siquiera habría aprovechado esa oportunidad, o probablemente ni siquiera hubiera estado preparada para ejercer esa trampa si realmente fue una palmada por parte de Jalen Hawkins, ¿no? la que desencadenó todo esto. Esa es al final un poco la diferencia, yo creo, en este año. El equipo está bien entrenado, básicamente, ¿no? Y en este es uno de los detalles. En cuanto al fútbol situacional, y ya lo uno y voy dando más pinceladas con el partido y
y lo voy poniendo un poco en contexto con lo que os contaba al principio, creo que el partido tiene mucho de esas situaciones clave, ¿no? Las de la mala defensa en red zone por parte de New England, en la que 2 veces consecutivas formando en bunch, y creo que también en stack nos lo pudieron hacer en algún caso, pero sobre todo en la end zone funcionando primero una en stack y otra en bunch, acaban haciendo el cambio en el que al final Drake London se acaba emparejando con Marcus Jones, con la ventaja clara en ese aspecto en cuanto a una recepción, y en la que Penix acaba consiguiendo más fácilmente de lo que debería una recepción contra un cornerback que físicamente pues es 5'8", Marcus Jones, si no recuerdo mal, con un Drake London que debe ser como 6'2 o 6'3, si no recuerdo mal, pues ya os digo, ¿no? Es una diferencia enorme, ¿no? Y ese fútbol situacional, además por segunda vez tuvo que pasar 2 veces la primera de el primer drive, el primer touchdown de Atlanta, y el último de la primera mitad también es idéntico, uno por la izquierda, otro por la derecha, desde bunch y haciendo un motion pre-snap que hacía el cambio de asignación. Lo tenían estudiado y no fuimos capaces de corregirlo. Ese fútbol situacional, sin embargo, sí que nos pone, yo creo que en una muy buena defensa en terceros downs, ¿no? Es verdad que defendimos muchísimo en zona, casi todo, como era de esperar. Ya os he dicho, ¿no?, que se está jugando, yo creo que un poco en contain, buscando un poco los momentos claves. No se espera una defensa de cerrojazo, aunque hemos tenido partidos en los que ha habido cerrojazo, pero es una defensa de momentos, ¿no? Ayer, hasta donde yo conté, iban 0 de 6 en conversión de terceros downs. Todos los primeros downs que había convertido, al menos hasta yo creo que el tercer cuarto, Atlanta eran jugadas en las que habían conseguido primer down en primera o segunda, ¿no? Y normalmente con pases largos, ¿no? Con un Penix que estuvo demasiado suelto y con poca presión. Es ahí donde defendíamos en individual normalmente, y es ahí donde conseguíamos nuestros mayores éxitos, quitando en la red zone, como os he dicho, ¿no? En esas jugadas que yo creo que ahí en esos unos contra uno, evidentemente el talento muchas veces marca la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Drake London también en ese uno contra González, ¿no?, que es el que le acaba echando del partido en el drive, yo creo que anotan al comienzo del último cuarto. La diferencia está ahí, ¿no? La diferencia clara es que situacionalmente New England comete errores como los touchdowns, como en la red zone, pero en cambio es capaz en las jugadas puntuales, en las jugadas claves, de conseguir esa jugada, ¿no? Esa posesión o ese tercer down, esa conversión de tercer down, la defensa del cuarto down también en la primera mitad. Esas son las jugadas en las que el equipo ejecuta y ejecuta bien, ¿no? También los terceros downs lo tenemos en la jugada del cierre con Hunter Henry. Para mí es también algo situacional. 2 carreras en una de ellas creo que es la screen, no me acuerdo ahora mismo realmente. Teníamos finalmente un 3rd y 5 con todos los tiempos muertos. Si convertías ese 3rd y 5 se acababa el partido. Si no convertías tenías que devolverle el balón a Atlanta, que le quedarían aproximadamente pues eso, algún tiempo como para poder intentar alguna cosa y anotar ese field goal final. Sin embargo, New England se la juega, no es conservador, hace una jugada de pase para convertir esas 5 yardas finales sobre Hunter Henry en una jugada tremendamente bien diseñada y preparada. Para mí está mal pitada, está muy en el límite de ser un pass interference de Hollins, porque es básicamente una pick play, una jugada en la que desde el slot Hunter Henry se abre a la flat y Mac Hollins al revés, ¿no? Hace una slant hacia adentro en el que intenta bloquear al defensor de Atlanta. Como os decía, para mí, si pitan pick play, si pitan pass interference, tampoco pasa nada, ¿no? Ahí creo que también
merece la pena que hablemos luego después de los árbitros. Independientemente de si es pick play o no, porque al final está ahí en el límite, hay contacto, pero simplemente molesta, no lo sé, ahí es opinable. Yo, si pitan pass interference, no me habría parecido ningún robo. Pero finalmente, como os he dicho, no es una confianza en Drake May, que no había hecho un buen partido, sobre todo en la segunda mitad, y es una confianza en el equipo, en la conversión de tercer down. Ya había estado en el alero durante todo el partido. Ya os digo, no fue un partido fácil, no fue un partido cómodo, sin ritmo, pero se convertían, esos terceros downs se convertían, y sobre todo cuando May tenía tiempo en el pocket. Esa conversión para mí es ese también, es ese fútbol situacional. El usar a Tonga es también ese fútbol de conversión de tercera y una. ¿Cuántos terceras y una no perdimos el año pasado, ¿no? Y perdimos el partido, y este año también los estamos teniendo, ¿no? Y el volver a convertirlo. Todo este tipo de detalles que lo podemos unir en este partido viendo cómo nos quedamos con Borregales, que no ha vuelto a fallar desde que le entregaron el balón, a un Parker Romo que falla y que pierde el partido, cuando estaba muy al límite todo esto, cuando empezó la temporada regular, y el día de cortes no estaba tampoco tan claro que fuera a ser Borregales el elegido. Toda la situación de cómo han gestionado a Henderson, incluso después del fumble del otro día, la ascensión de Terrell Jennings, cómo poco a poco también van metiendo a Afton Chips. Todo este tema creo que es, conjuntamente con el fútbol situacional que os decía, cómo están gestionando de bien desde el banquillo este roster, que no sé si da para tanto, ya os lo he dicho, como para ir seed 1 de la AFC. Estamos hoy seed 1 de la AFC, y casi en posiciones de playoff, con 7 victorias, prácticamente nos quedan 2 o 3 victorias, ¿no? Para mí ahí entra, ¿no? Hemos estado alabando a McDaniels, pero creo que, a pesar de que Shakur, que continúa haciendo el play calling con un Terrell Jennings recuperándose, creo que Bravel y todo el equipo, ¿no? Se están mereciendo, ¿no? la alabanza hoy en este podcast, porque creo que lo que han convertido de un equipo perdedor y con un roster que no es un equipazo tan espectacular, han conseguido, basándose en las fortalezas, evidentemente en un desempeño de Drake May fuera de lo común, entre otras cosas, y una defensa que no es a lo mejor lo que estábamos acostumbrados con Belichick, pero que es una grandísima defensa, no lo sé, pero una gran defensa, ¿no? Una defensa top como para darte este tipo de partidos, al menos contra este nivel de equipos. Vamos a ver, ¿no? Cuando lleguemos contra equipos que nos vayan a poner más problemas. Y por ahí parte también toda esta capacidad, ¿no? de conseguir ganar los partidos, porque están preparados y porque ejecutan bien, y porque cuando se dan las situaciones clave están preparados para hacerlas y se ejecutan bien, como me estoy repitiendo varias veces, ¿no? Y eso lo ligo, como os decía al principio del podcast, aunque no he hablado de ello hasta después, con el tema del fútbol situacional. El poder aprender, como decía Bravel, de los errores con una victoria, te cambia muchísimo. Este es un partido que perfectamente deberíamos haber perdido, ¿no? Por cómo se desarrolla, ¿no? Cómo gestionamos todo lo que va sucediendo durante el partido, y que finalmente no pese tanto, es lo que yo creo que cambia un poco el signo del partido. Estos 7-2 prácticamente se podían diferenciar en una estadística que pone la televisión al principio del partido, con esos primeros 3 partidos en los que tenemos 2 derrotas, contra Raiders y contra Steelers, con un diferencial de pérdidas de balón, que recordaréis, creo que son 5 pérdidas de balón contra Steelers y al menos 2 o 3 contra Raiders, con un diferencial creo que era de más 4, o sea, 4 o 5 pérdidas de balón en nuestra contra. Luego, en los siguientes 5 partidos, habíamos tenido un diferencial a nuestro favor, creo que era similar, ¿no? De 4 o 5, que evidentemente eso es lo que te marca. Este partido, sin esas pérdidas de balón, lo habríamos ganado muchísimo más fácil. Como os he dicho al principio, probablemente con ese 24-7 el partido se habría terminado. Y si no hubiéramos tenido la interceptación, pues
habríamos podido jugar a lo mejor al tran-tran como estuvimos en esa segunda mitad, pero no habría sido tan fácil. Y por ahí pasa, ¿no? Y lo quiero unir esta parte a un punto para mí clave, ¿no? Esto de las pérdidas de balón es algo, además, que Bravel lo dice en su reporte de mitad de tiempo y que lo pone, yo creo que también en valor, y que debe ser uno de los mensajes, ¿no? El proteger el balón, proteger el balón, proteger el balón. Y los quiero unir a yo creo que la parte mollar de este partido. Drake Maye no hace un gran partido, a pesar de eso tiene un quarterback rating por encima de 100 y vuelve a tener 200 yardas con un porcentaje de completos cercano también al 70, 60 y muchos, o sea que no voy por ese lado, pero sí que más allá de la interceptación y más allá de del detalle del fumble, que son dos jugadas que sinceramente a mí no me preocupan y que son trabajables, creo que la parte mollar de todo esto es que creo que ayer Drake Maye en el pocket muchas de las veces duda. Hay jugadas que acaban en sack, que acaba intentando escapar de un pocket que está colapsando y que le ha dado cierto tiempo en el que ves una ruta cruzada que está libre y que podía haber completado, ¿no? Y eso pasa 2 o 3 veces, ¿no? Unido además a 2 o 3 balones que tienen evidentemente falta de precisión. Hay un balón a Kayshon Boutte al principio del partido, el error estándar de Kyle Williams, que nunca está donde el balón va, que nunca sabes, entiendo que será por Kyle Williams, evidentemente. El error de comunicación también en la interceptación de Hunter Henry. Hay otro incompleto de Hunter Henry que es un poquito atrás el balón. Hay 2 o 3 balones con falta de precisión por poner un problema, pero yo creo que lo principal no es eso, que lo puedes esperar, sino que creo que retiene ayer más tiempo de lo necesario. El balón se le ve más inseguro de soltar el balón. Probablemente se le ha trabajado, no sabemos. Yo tengo la impresión, porque hay las 2 o 3 jugadas que os hablaba antes que acaban en escapatoria y que le acaban haciendo el sack. Son rutas cruzadas que parece que podría ser en riesgo de balón tocado, ¿no? en la línea defensiva, ¿no? El batted ball, por parte de la DL. Y yo creo que ha debido tener algún tipo de trabajo con todo eso. Sabéis que era uno de sus errores claros el año pasado, balones tocados en la línea de scrimmage por parte de la DL rival y que acababan siendo interceptación o que acababan siendo incompletos, ¿no? Eso se está limitando muchísimo, se está prácticamente bajando a prácticamente 0. Yo creo que ayer, y no recuerdo siquiera ni en Cleveland si hubo algún balón tocado, y eso creo que es parte del trabajo. Pero a la vez, eso creo que ayer, por ejemplo, en estos incompletos, en estos sacks, le está dando esa inseguridad o seguridad, depende de cómo se quiera mirar, ¿no? Al final de ese trabajo de mantener el balón, de mantener la seguridad del balón. Porque quiero, con todo esto, explicaros que ayer, aunque parezca que la línea es un auténtico desastre, creo que no hace un mal partido. Al menos esa es la sensación que tengo. Los 6 sacks, que son similar, el mismo número que nos hace Cleveland, no son por derrotas en 1 contra 1. Yo me estuve fijando y es verdad que sí, que por ejemplo Jared Wilson está sufriendo muchísimo, pero por ejemplo Will Campbell no le vi perder muchísimas posiciones, Morgan Moses tampoco. Son todo jugadas de cómo colapsa el pocket. Es verdad que ahí Atlanta creo que hizo un trabajo muy muy bueno, aún sin ganar el 1 contra 1, el colapso del pocket lo fue haciendo de tal manera que imposibilitó ese pasito para adelante, esa escapatoria en el frontal de Drake Maye, ese ganar ese segundo extra para el completo, ese poder escapar para conseguir hacer ese primer down o salir corriendo y conseguir algo. Ayer estuvo mucho más limitado. De hecho, Drake Maye creo que acaba haciendo al final solo 20 yardas, ¿no? Escapándose 7 u 8 veces, ¿no? Como os he dicho, no acaba saliendo fácilmente y consiguiéndote el primer down, sino que acaba estando muy bien embolsado y muy bien contenido, y solamente por la DL, ¿no? Ese colapso del pocket y esa limitación en cuanto al 1 contra 1, digamos,
por nuestra parte, en la que más o menos creo que sostuvimos el pocket lo suficiente, no perdimos el 1 contra 1, pero el colapso yo creo que fue lo que acabó haciendo dudar en muchos casos a Drake May, ¿no? Es verdad que hubo veces, sobre todo seguimos teniendo problemas con las stands, cuando hay cambios de asignación y bloqueos laterales por parte de la DL. Ayer lo vimos, ¿no? Por ejemplo, el fumble de Jalen Walker es ese tipo de jugada, ¿no? Que te acaban entrando en vez de por el gap C, pues te acaba girando, ¿no? O por el gap B te acaba girando, ¿no? Y entrando por el A sobre todo. Ahí es donde sí que tenemos que seguir trabajando. Jared Wilson ayer se lo come un bueno, pero por el lado derecho estábamos teniendo menos problemas en ese aspecto. Técnicamente ahí sí que tenemos un problema, pero en general yo creo que la situación ayer de la línea es mucho mejor de lo que cabe esperar y que todo viene por las dudas que no puedo decir que sean dudas realmente de falta de visión por parte de Drake May, sino que a lo mejor los receptores no estaban abiertos. Sufrimos muchísimo, es verdad, cuando Kayshon Boutte salió del campo. Kyle Williams sí que parecía que estaba abierto, pero evidentemente perdimos esa amenaza en profundo que yo creo que había estirado muchísimo el campo en esa primera mitad, aunque las dos completas en largo fueron de Demario Douglas en esa primera mitad. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Pues que fue un partido en el que fue complicado. Drake May tenía más dudas de lo normal, guardó el balón más tiempo y más veces de lo normal, estuvo presionado mucho más de lo normal, quitando el partido de Cleveland, y aún así se ganó. Aún así hizo, como os he dicho, más de 200 yardas, aún así hizo 2 o 3 touchdowns, y aún así se consiguió, digamos, hacer un quarterback rating por encima de 100. Todo eso nos da a entender, no sé si os acordáis, pero cuando Tom Brady jugaba en New England y ganábamos casi todos los partidos de la temporada, no siempre se ganaba fácil, no siempre se ganaba bien, y había partidos de estos grises, yo recuerdo partidos grises y difíciles de ganar, sobre todo cuando jugábamos contra Baltimore, incluyendo el año del 2007, el año de la temporada perfecta. Poneros si queréis el partido, creo que es el penúltimo, porque cerramos la temporada contra Nueva York, que les ganamos fácil, luego a la postre son los que nos quitan la Super Bowl. Creo que el penúltimo, en un partido con nieves, ¿verdad? Poneros si queréis el partido contra Baltimore, ¿no? Si no recuerdo mal, aquel partido fue un auténtico desastre, una auténtica complicación, ¿no? Y se ganó muy, muy justo. Esta NFL es así, cualquier equipo te puede ganar, te encuentra un mismatch y te hace un destrozo. Atlanta el otro día, por ejemplo, con Drake London, pues consiguió ese mismatch. A lo mejor mañana le defienden al hombre Denver y no hace 100 y pico yardas, ¿no? Como hizo, o a lo mejor no tiene esa capacidad en la red zone, ¿no? Estos son, como os he dicho al principio, son detalles, ¿no? Y por ahí un poco va todo, ¿no? ¿Qué os cuento? El touchdown de Douglas, el primero de ellos, a mí me parece una auténtica maravilla. En cuanto a la interpretación de Drake May, es un cambio de jugada, marca, entiendo que identifica que Demario Douglas tiene una asignación de mismatch, es Jalon Walker, su par como outside linebacker. Cambia la jugada, Drake May, manda la Will, que a la postre acaba ganando en 1 contra 1 a Jalon Walker. Jalon Walker lo defiende bastante bien, pero al final es el mismatch, ¿no? Entre dos jugadores que físicamente tienen muchísimas diferencias de tamaño, pero que acaba siendo por ahí. Para mí es una de las claves también ayer, o uno de los detalles que comentaros del partido. Os dije un poco también el tipo de juego de carrera, íbamos a jugar más por el centro, pero que en algún momento habría por sorpresa carreras zonales exteriores. Hubo muchas menos, prácticamente solo en ese drive inicial de la segunda mitad y poco más. En algunos de los tercer downs, cuando Atlanta mandaba pass rush de 4, Drake May tuvo tiempo más que de sobra, se defendió en esa parte muy muy bien y Drake May completaba bastante fácil. Cuando Drake May tiene tiempo acaba completando, o sea, a mí es lo que más me alucina. Eso no lo ves de muchos de los quarterbacks de hoy en día que tienen más dificultades, ¿no? A partir de cierto tiempo se ponen más nerviosos. Este chico ha ganado un poise en el pocket que no tenía, que ya os digo que no tenía antes de
antes del proceso pre-draft, desde mi punto de vista. Toda la parte que hablábamos, si recordáis, si cogéis mis podcasts de principio de temporada o del año pasado, del proceso pre-draft, y os ponéis a mirar que si problemas de precisión, que si balones en movimiento, que si los balones en no sé cómo, que si la falta de plataforma, que si los pies, todas esas cosas que hemos hablado las ha corregido a una velocidad astronómica. El partido de ayer no es bueno, pero tampoco es malo. Ya os digo que probablemente quitando la segunda mitad contra Raiders, que no sé qué pasó, sinceramente, pareció un poco como que bajáramos el pistón. Yo creo que ha conseguido un nivel que aún en las malas sigue siendo un muy muy buen quarterback, lo cual es una maravilla. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ayer tuvieron que jugar con blitz, tuvieron que jugar con 5 al rush, tuvieron que jugar con un montón de situaciones para poder llegar a Drake Maye, aunque hayamos pensado o nuestra imagen se haya quedado que hay muchísima presión y que fue un partido complicado. Yendo un poco ya a los detalles de los jugadores, pues como os decía, ¿no? Yo creo que Drake Maye tiene una buena primera mitad, la segunda mitad se le complica, se pierde también un poco el ritmo, el juego de carrera, hay jugadas también para pérdidas de yardas, estaban mucho más preparados. Para mí el problema ayer fue la línea de pase, o que los receptores estuvieran abiertos, etcétera, o las dudas de él. Eso hay que verlo con el All-22, tendremos que esperar. Y luego sobre todo el número de sacks. No puede ser que estemos viviendo 6 sacks por partido. Es el quarterback con más sacks y esto ahora mismo tiene un problema, ¿no? Estamos hablando de running back, estamos hablando de edge, pero ahora mismo tenemos todavía un problema claro con la línea y creo que va mejorando, sinceramente, pero bueno, aún así no creo que vayamos a ver trabajo de línea hasta final de temporada, pero creo que necesitamos todavía piezas claves en esa línea. Lo siento, pero creo que es así. Morgan Moses es quien es. No sé Jared Wilson si realmente está creciendo tanto. Garrett Bradbury ayer acabó lesionado también. Incluso vamos a ver, ¿no? Por ahí por donde vamos. Me encantó el control de la frustración después de los errores. No le vi realmente mal en el primer drive después del error de la primera mitad. Después de la interceptación, de hecho, acaba Bravel hablando con él y se le ve súper tranquilo. Yo creo que hay más gestión de McDaniels cuando les ves ahí mucho más contemporizando después de esos errores que realmente de lo que el jugador pide. Me parece un jugador para bien o para mal, ¿no? Porque lo hemos criticado también en cuanto a esa efusividad y a ese energía, ¿no? Que probablemente le podemos echar en falta, ¿no? Como líder del equipo, y en cambio creo que funciona tremendamente bien en ese control de las emociones, ¿no? En jugarse cada balón. Y las críticas que puede haber a la protección del balón, etcétera, tenemos que ponerlo todo en contexto. Este quarterback es así, es un quarterback que va a intentar hacerte la jugada, irá aprendiendo, pero es un quarterback que acaba escapándote, que acaba con las piernas consiguiéndote extender la jugada, y eso finalmente es esa mentalidad. No puedes pedirle que cuando venga Jalen Walker, ¿no?, de frente, coja y clave rodilla, ¿no?, para evitar el golpe o proteja el balón, ¿no?, asumiendo el sack sin más, ¿no? Va a intentar zafarse, va a intentar escaparse, ¿no?, porque tiene movilidad, y eso le hace muchas veces, tuvo también otro fumble, aunque lo acaba recuperando, pues jugar con el balón en una mano, ¿no?, como lo llevan cogido, y finalmente hay veces que lo pierde, ¿no? Lo hemos visto, he pasado 2 veces ayer. La OL ya lo he hablado. Yo no creo que ayer hiciéramos un gran partido de la OL, pero creo que hubo muchos más snaps con el backfield limpio, o con un pocket limpio, de los que pensamos, y eso facilitó un poco el juego, ¿no? Y cuando Mac Jones tenga una línea en ese estilo, ahora mismo vamos a tener un partido tremendamente sencillo, ¿no? Está claro. Aún así, por esquema nos acaban generando presión. Trevelyan Henderson sigue siendo un desastre en la cobertura de pase desde el backfield. Tenemos el problema también de las stands, de los cambios de asignación.
tenemos todavía mucho que trabajar, pero creo que no hay tampoco que poner un poquito, prenderle fuego a todo esto, ¿no? Creo que ya os digo que yo creo que ayer no se hace tan mal como podemos pensar todos, ¿no? En la parte de running backs, Terrell Jennings ya lo habíamos hablado, me hace feliz, ¿no? Que consiga su primer touchdown, se lo dedica además a su madre. Yo creo que ya lo hemos hablado. Yo puse además un tuit una vez y su madre le dio me gusta o retuiteó, está atenta. Cuando lees, al final es un luchador de estos que se está agarrando con uñas y dientes a la NFL. Tiene el talento que tiene, va a servir para lo que va a servir, pero detrás de una línea y en Power Run creo que puede ser un running back bastante utilizable, ¿no? Con bastante servicio, ¿no? Y creo que ayer quitarle esos snaps o ciertos snaps a Trevelyan Henderson creo que es positivo, ¿no? Además lo vi hacer algún check down y no tiene tan malas manos, ¿no? Y en el espacio gana cierto peligro. Evidentemente no es un quarterback elusivo, es un norte-sur, pero creo que tiene actitudes, ¿no? La parte de Henderson, bueno, pues tuvo evidentemente una carga de snaps similar a la de Ramondre Stevenson, con luces y sombras. Yo creo que corrió probablemente tan bien como contra Cleveland, se dejó yardas, evidentemente. Yo creo que hay jugadas en las que le abrieron más hueco y en la que le falta esa elusividad, ¿no? Que vimos a Judkins o a Villan Robinson ayer, ¿no? En el que ese talento, ¿no? Te da ese plus. Todavía no he visto lo que vi en esa pretemporada, pero creo que tiene que llegar. Es simplemente que le coja, yo creo, el tempo al partido. Cada vez voy entendiendo más por qué Belichick normalmente los sentaba durante todo un año a los running backs, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Ahí necesitamos, creo, D'Ernest Johnson fue usado solamente en equipos especiales, pero creo que vamos a necesitar otro running back a expensas de lo que suceda con Ramondre Stevenson, claro, pero me parece probablemente una de las áreas también que nos falta un poquito de plus. Pero bueno, receptores y la parte de tight ends, el uso de Hunter Henry y Austin Hooper cuando se abrió y se estiró el campo, ya os digo, con un juego de carrera dominante, con un juego en profundidad dominante y pudiendo usar la sim, fue bastante sencillo y fue, yo creo que bastante productivo, clave en esos drives de la primera mitad, también en el uso en el bloqueo. Los receptores con Kayshon Boutte fuera, se perdió, yo creo, una parte de esa explosividad o de esa amenaza. Hubo que usar a Demario Douglas, que por primera vez esta temporada se convirtió en el receptor con más yardas. Stephon Diggs está siendo más limitado, no sé si es a propósito o por la posición de estar abierto. Matt Hollins también tuvo un papel mucho más secundario contra esta zona. Y luego de Mario Douglas, partidazo, dos big plays grandes, consiguiendo además estar mucho más activo que en otras ocasiones, creo que son 6 targets, hay 2 o 3 balones en largo que no acaba estando en la posición, no sé si por errores de May o de él, y evidentemente es el máximo receptor, yo creo que en número de targets. Y luego lo de siempre de Kyle Williams, ¿no? Está abierto, se le ve, pero nunca está donde el balón va. Entiendo que será él, que no será May, que se equivoca solo con él, pero volvemos a ver problemas como los de nuestros antiguos receptores del año pasado, Javon Baker o Jalen Polk, en el que básicamente no acaban de entrar. Este receptor gana separación. Este receptor parece ser un jugador que puede ser utilizable, pero no tiene la precisión o no está corriendo por preparación las jugadas como debería, vamos a decirlo así. Con lo cual se abre una incógnita, porque Kayshon Boutte se retira lesionado, parece hamstring, eso normalmente te va a dejar alguna semana fuera, necesitas descanso. Y para mí es Kyle Williams el que debería ascender y conseguir, de hecho ayer ya tuvo casi prácticamente un 50% de los snaps como tercer receptor, ¿no?
Por mucho que pensemos en Epton Chism, evidentemente va a tener un incremento en su carga de trabajo, que evidentemente imagino que estará también activo, más allá de su necesidad en equipos especiales, pero tiene que ser Kai Williams, yo creo, el que vaya adoptando parte del rol de Kayshon Boutte como receptor. Y ahí es una de las incógnitas. Yo creo que sin Boutte ahora mismo este equipo pierde bastante. La DL, Clevon Chesson tuvo un inicio de partido espectacular, tiene un sack, tackle for loss, muy bien. A partir de ahí la DL prácticamente desaparecida, sin presión por dentro. De hecho, Bravel estuvo hablando con Christian Barmore, recordar que estuvo castigado también en el primer cuarto de Cleveland. Yo me esperaba mucho más, ¿no? Tanto de Milton Williams como de Barmore sin jugar mal. Evidentemente la defensa contra la carrera es una auténtica pasada, o sea que nada que aportar aquí. Y luego la rotación, Tonga, Durden, etcétera, pues para mí clave, ¿no? No hay más que decir aquí. Creo que están sosteniendo una defensa contra la carrera que ahora mismo es élite, 70 yardas. No, hemos pasado por gente que era top, pues como Judkins, por ejemplo, y no han sido capaces de pasar de las 60 yardas, 50 y tantas los hemos dejado en cada partido, les hemos limitado muchísimo, minimizando a menos de prácticamente de 4 yardas por acarreo. Eso está haciendo que evidentemente nos tengan que ganar por arriba. Nada que decir ahí, creo que se está defendiendo muy bien. Los errores, además, por parte de la falta de los errores de tackle del inicio de la temporada, están más o menos solventados, o son no tan llamativos, digamos, no son son más puntuales, vamos a decirlo así, no son tan generalizados como al principio. Pero por contra no tenemos Parras. Harold Landry lleva 2 partidos prácticamente desaparecido, aunque cierra mejor el edge. Clevon Chesson tiene algún problema contra la carrera, puntual también, pero yo me esperaba mucho más, ¿no? de ese Milton Williams y Barmore, sobre todo en la presión en el rush interior. Es verdad que el interior de la línea ayer era gente muy buena y nada tampoco que decir, pero para mí es uno de los principales motivos de nuestros grandes problemas defensivos, y es que no tenemos pass rush, y como no generamos pass rush ni por dentro ni por fuera, pues tenemos estos problemas. Farmer también está entrando por ahí, vi incluso a Elijah Ponder también en la DL. Jennings tuvo nada relevante por fuera, quiero decir, al menos, ¿no? Ni Ponder se le vio especial, ni Jennings tampoco, incluso perdiendo alguna vez el edge, ¿no? En una escapatoria de Penix. Es un poco vainilla, digamos, esta línea, sobre todo en el pass rush, básicamente, ¿no? La línea de linebackers es curioso porque tiene una alternancia. Spillane evidentemente es el máximo denominador, pero a partir de ahí puedes ver a Ellis, puedes ver a Gibbons. Tabay está teniendo también muchísimas opciones. Abandonan, han solventado el problema de la cobertura de running backs y tight ends con la defensa en zona. Están mucho más atentos al bloqueo prácticamente después de la recepción, con lo cual la zona underneath evidentemente es el peaje que tienes que pagar, porque no tenemos, digamos, a un tío como Jalen Walker, por ejemplo, ayer, ¿no? que te marcaba un poco la defensa contra este tipo de jugadores. Pero por ahí nada, es por esquema. Tenemos que sufrir el tener que jugar en zona, como hablábamos con Álvaro en la previa, pero no es que no hay mucha más solución. No estoy viendo ni a Spillane, ni a Ellis, ni nadie, ¿no? Ni Gibbons, etcétera. Mapu también sufrió y ayer, que podía haber sido una opción, tampoco fue usado muchísimo, con lo cual es lo que hay, es nuestro esquema. No podemos esperar hacer cierres ahí de partidos, sino que ganaremos con algún detalle. Con la secundaria, espectacular otra vez González, hasta la lesión, incluso cuando pierde, creo que es un balón o dos, con Drake London, son balones
tremendamente claros, tremendamente difíciles, que al final te gana Drake London en el 1 contra 1, pero es un balón en el que González tiene la mano. Gracias, además, a Dios que la lesión parece que no le va a meter ningún problema, porque incluso podía haber jugado, pasó el protocolo de conmoción, porque cayó Drake London encima del casco y entonces tiene que pasar por el protocolo de conmoción sin ningún tipo de problema, y por ahí no hay mayor historia. Marcus Jones no lo está haciendo mal, ayer hace también 2 o 3 jugadas. Lo que no puede pegarse es con un tío que le saca, pues eso, 6 pulgadas, ¿no? 6 pulgadas, no, 6 pulgadas, sí, 6 pulgadas, ¿no? Que al final estamos hablando de 20 centímetros, es una auténtica barbaridad. Y por ahí pasó parte del problema. Carlton Davis a lo mismo, cuando tuvo que defender incluso en individual, se notó la diferencia también. Al final ahí está Cristian González. No tengo tan claro, visto con lo de Carlton Davis, lo que os decía antes, ¿no? Del tema de la defensa individual. Grandísima defensa de González, por ejemplo, en un 4 y 2, en la primera mitad. O sea, yo creo que le comió la tostada incluso mentalmente. Tuvo que empezar a desquitarse ya cuando el partido estaba complicado, ¿no? Al final, y ya os digo, la mitad de las recepciones de Drake London las hizo contra Marcus Jones, o luego ya cuando González no estuvo. Yo creo que González solo le permite 1 o 2 jugadas, que es una grande, que prácticamente esas 40 o 50 yardas de la recepción del último cuarto es lo que realmente les mete en el partido, les mete cerca de la end zone, donde completan y donde consiguen ponerse, pues eso, prácticamente para empatarnos el partido. Es Charlie Woods el que acaba sustituyendo a González. Alex Austin ha pasado evidentemente a un segundísimo plano, y lo que os decía, ¿no? Del shift en los 2 primeros touchdowns, que creo que luego se corrige, ¿no? Aunque se tarda para mí demasiado. En Special Teams, para mí es uno de los puntos débiles. Prácticamente Marcus Jones creo que pudo volver o retornar en un único punt. Prácticamente todos tuvo que hacer fair catch porque la protección es una auténtica porquería. Toda nuestra protección, cuando retornamos, difícilmente pasamos de yarda 30, y al contrario, todas nuestras protecciones acaban permitiendo siempre alguna yarda más, y en el caso de ayer hubo alguna jugada en la que permitimos prácticamente hasta la 40 y tantos. Los equipos especiales no están al máximo nivel. Hemos perdido además desde Antonio Gibson en los retornos de kicks, con esa variabilidad en el que yo creo que Efton Chims tampoco tiene la culpa, pero que no estamos, creo, es uno de nuestros principales talones de Aquiles sin ser un problema grave, ¿no? Yo creo que Borregales, que no falla, de nuevo todo al 100%, acertando 3 extra points y un field goal. Es verdad que era corto, 30 y tantas yardas, 32 creo que es, pues vale, bien y sin más. Claves, como os he dicho, que tenemos que empezar a corregir, como las dudas de Drake May, la protección del balón, etcétera, ese tipo de errores que hay que empezar a trabajar. Y atentos a lo que pase mañana. Mañana New England tiene todavía 40 y tantos millones de cap libre, podría hacer un movimiento. Hoy hemos visto el de Jalen Phillips de Miami hacia su antiguo coordinador, hasta Fangio, para jugar para Eagles. Han dado una tercera, es un precio que a nosotros evidentemente nos habrían pedido algo más. Filadelfia consigue a un pass rush que están sufriendo algo este año, no tienen tanta capacidad como el año pasado, también han tenido lesionados, y evidentemente consiguen fortalecer una plantilla que estaba teniendo ciertos problemas. Y luego además Fangio tiene un jugador de los que ya conocía de su época, su año de Miami evidentemente con cambio de staff, y aunque respetarán al entrenador hasta terminar la temporada, pero evidentemente están ya un poco de cara a futuro, ¿no? Y viendo un poco cómo va a funcionar. Habría sido un jugador, yo creo, que nos cuadrará. Lo que estoy leyendo es que el staff de New England no piensa que estemos a un jugador
de ganar, sino que estamos todavía a una temporada de fortalecer el equipo, de traer jugadores clave, de poner talento. No se arregla probablemente en un mercado de mitad de temporada en el que puedas traer 2 o 3 jugadores. Evidentemente creo que algo vendrá, pero sin tirar la casa por la ventana. Necesitamos probablemente los picks y acertar, que luego hay que acertar en los picks, señor Lobo. Pero evidentemente tenemos ese cap. Si se pone a tiro algún jugador importante, no lo dudo. Pero bueno, mañana estaremos en directo, a lo mejor para nada, pero bueno, nos pondremos un ratillo ahí a las 10 para comentar todo lo que está pasando. Así que nada, chicos, mañana os escucho y nos oímos y veremos a ver si el equipo trae alguna sorpresa, ¿no? El señor Lobo nos trae los Reyes por anticipado. No lo sé, sorpresa va a ser, porque yo la verdad tengo pocas expectativas, pero bueno, vamos a ver por dónde salimos. Venga, chicos, hasta mañana.